el segundo y último parcial de teoría. Y el 16... ¿Puedes repetir la fecha, profe? No sé. El día 10, el parcial de teoría. Exactamente, el último. Y el día 16, el tercer parcial de estabilidad, que es torsión, que es lo que vimos la clase pasada, lo que vamos a ver ahora, y lo que vamos a ver martes y miércoles que viene. Pandeo, los ejercicios de pandeo. ¿Por qué si es presencial no pueden ir todos? Por el tema foro, no sé, cosa. Porque solamente permite hasta cierta cantidad de alumnos. ¿Alguien sabe cuál es el número máximo? Porque rindieron 12 nomás, así que no sé cuántos. Bueno, nos vamos a enterar. No habría drama porque la otra vez rendimos electrotecnia y era bastante, así que solamente la hacen por separado. Sí, sí, sí. La Seguramente se tiene que cumplir esa separación. La clase de consulta serían 5, así que creo hasta ahora. Así que bueno, vamos a la clase de hoy. Bueno, ya estoy... Bueno, ya estoy grabando para los que fueron poniendo presente. La clase pasada estuvimos viendo varios ejercicios de estabilidad, de la materia estabilidad, ¿no? De torsión, y vimos incluso estos ejercicios que les estoy mostrando rápido, cómo se resolvían. Lo que les estoy mostrando acá en pantalla es un ejercicio completo, fíjense, acá incluso recalculándolo. O sea, que no es que dio de entrada el valor. Acá hay otro ejercicio completo. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que les trato de repetirle una y otra vez, por los tiempos. Son fórmulas como la fórmula del espejo y la fórmula de la deformación, la que tienen que tener bien clara. Después pasaje de términos. Acá otros ejercicios más, y esto que, a ver, no más arriba, perdón, de esta carpeta, ¿no? Que lo tienen todos. Me fui muy lejos. ¿Cómo se resolvían los ejercicios? Por deformación y verifica por tensión, ahora al revés, y acá lo que les estoy mostrando en este momento en pantalla es cómo se resuelven los ejercicios con fórmulas, sin ningún solo número. También lo vimos en la clase pasada. Soy consciente de que quizás muchos no estaban del todo concentrados porque faltaba poco para el parcial, pero lo que estoy mostrándole acá es la forma que se resuelven los ejercicios de torsión que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora, resulta ser, ¿ven? Incluso fíjense que acá este día, ahí está, miren, ya que estoy acá, no solamente estaba paso por paso, sino que acá, cómo se calculaban las solicitaciones máximas, que en vez de dimensionar, ya tenían la barra y se le pedía calcular el momento torsor máximo. Entonces, acá está cómo se resuelven esos ejercicios que ya los vimos también. Ahora lo que vamos a ver es otra cosa. Cuando estuvimos viendo la teoría, cuando se desarrolló la teoría y se llegó a esta conclusión que eran las tensiones tangenciales, resulta ser que cuando nosotros dimensionamos a la torsión, estamos dimensionando para este último vector básicamente. El que ustedes ven acá, el último, que es el tau máximo. Pero resulta ser que si ustedes van 1 milímetro más adentro, ya no está el tau máximo. Y si empiezan a bajar y se van hacia el centro, todas estas tensiones que están acá son muy bajas. Incluso este punto que estoy marcándole acá es 0. Alrededor de este punto las tensiones son muy bajas y ahí va creciendo. Entonces, resulta ser que terminamos dimensionando o calculando un valor máximo de momento torsor, pero considerando siempre, piénselo de esta manera, como si fuera la última capita de la cebolla esta, que no es cebolla redonda, pero que si fueran varias capas, ¿no es cierto? La última, hacia adentro, como que nos está sobrando material,
O en otras palabras, también podemos decir que todo este material está siendo desperdiciado porque está trabajando a muy bajas tensiones. De ahí es que se explicó también en la teoría la diferencia entre que había una sección circular, maciza, y circular hueca. Lo que yo voy a mostrarles es lo que hacemos. Fíjense que acá, voy a tratar de dibujarlo, ¿está bien? Voy a hacer líneas. Si nosotros hacemos este triángulo de tensiones, tenemos un área. Y si yo hago este que es como un trapecio acá, esta cantidad de área está para la sección hueca. Lo que nosotros vamos a buscar en este ejercicio que les voy a explicar es que esta tensión, que la que nosotros necesitamos que resista, que el cálculo que vamos a hacer para que el material soporte lo que queremos que soporte, sacando todo el material de adentro que básicamente no resiste. Pero ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que una sección maciza tiene un diámetro y una sección hueca tiene un diámetro más grande, pero evitamos mucho, gastar mucho material innecesariamente que no está resistiendo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, voy a hacer un ejercicio, les escribí este ejercicio acá, ya se lo subí. Creo que se lo subí, ahí me fijo. Si no, lo que subí fue la tarea, me parece. Bueno, si no es cuestión de subirlo. Torsión, sí, acá perdón, la tarea sí es la que le subí. La tarea, no lo que están viendo acá en pantalla. Ahora después se lo subo. Entonces lo que vamos a ver nosotros ahora es, fíjense, en la clase pasada vimos ejercicio de dimensionamiento y obtención de valores de deformación. Lo que vamos a ver ahora es, fíjense el enunciado de este. El diseño preliminar de un eje que conecta un motor o un generador, perdón, de un motor a un generador exige el uso de un eje hueco. Cuestiones de diseño, ¿no? Cuyo diámetro exterior e interior son conocidos. Calcular el momento máximo. Yo tengo una barra que es hueca, de 1,20 m, hago el dibujito que siempre hacemos para que vean que no estamos en otro tema. El diámetro exterior es conocido, 15 centímetros, y a este le vamos a llamar D2 para poner acá en la fórmula, ¿no es cierto? El diámetro interior es 10 centímetros, ¿ya? Y le llamamos D1. De vuelta, no pierdan de vista que estamos viendo lo que en teoría había mencionado y habíamos visto algunas fórmulas también. Tau admisible es 800 kilos por centímetro cuadrado, la longitud 1,20 m, y lo que puse acá es el peso específico del acero. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar con números cómo es que se optimiza mucho material, y si es la misma cantidad de material, optimizamos la cantidad, el valor al que está trabajando. El peso específico es 7,8 kilos por decímetro cúbico, eso lo sacan de Google, de cualquier lado, o 7.800 kilos por metro cúbico. Estos son los datos. Entonces, vamos a hacer 3 ejercicios. Primero, calcular el momento torsor para el eje propuesto, o sea, 15 centímetros de diámetro exterior, 10 interior. Vamos a ver qué resistiría un eje de 1,20 m, pero macizo, que tenga el mismo peso. No estoy hablando de la misma medida, estoy hablando del mismo peso. Para mostrarles lo que le intenté recién, que la parte del medio como que está desperdiciada. Y vamos a ver qué sucede un eje con el mismo peso de vuelta, pero con un diámetro exterior 20. O sea, de vuelta, el que tenemos acá es 15 de diámetro exterior, 10 interno. Vamos a sacar cuánto pesa eso y lo vamos a traducir, o lo vamos a ver qué es lo que nos daría si fuera un eje macizo. Y después vamos a ver qué pasa si en vez de 15 es 20. A ver,
Vamos al primer caso, para el eje del dato del problema. Cada vez que yo ocupe el subíndice M, estoy hablando de un eje macizo. Y si ocupo el subíndice H, es el eje hueco, ¿no es cierto? Ahora, estas fórmulas ya las habíamos visto cuando vimos los ejercicios de la clase pasada. ¿Sí? Cuando estuvimos resolviendo todos estos, usamos la fórmula del espejo, utilizamos acá, ¿se acuerdan? Pi por diámetro al cubo sobre 16. Todo eso lo usamos la clase pasada. Entonces no me voy a detener mucho en esa fórmula. Entonces, fíjense, fórmula del espejo, momento torsor dividido el módulo resistente a la torsión, MT, momento torsor, dividido, acá ven que escribo dm, diámetro, pero de la barra maciza, al cubo dividido 16, y al 16 lo paso para el otro lado, ¿no es cierto? Esta fórmula, ya le paso como dato, no la vamos a analizar porque tenemos que ocupar un tiempito, pero la tensión tangencial máxima del eje hueco, fíjense que esto es igual, ¿eh? Esta parte es igual. Esto es lo único que varía cuando es la sección hueca. Diámetro exterior al cubo. Y acá, fíjense, es 1 menos, fíjense, el diámetro interior a la cuarta y diámetro exterior a la cuarta. Entre estos se simplifica, entonces, ¿cuál es más grande siempre? ¿El numerador o el denominador? Acá. Es para saber si me van siguiendo, ¿eh? Este número va a ser más chico o más grande que 1. Va a ser más grande ese número. A ver, fíjense bien. El diámetro 2 es el exterior. Y el diámetro... Ah, claro. Va. Sí, sí, sí. Este número va a ser menor que 1. O sea que esto va a multiplicar, este 1 menos algo que sea menor que 1, va a afectar este número. ¿Esto qué quiero decirle? Esto es un número, chicos. Esta es la relación que hay elevado a la cuarta por cuestión de unidad. Pero bueno. Ahí, démoslo ahí. Entonces, ¿qué tenemos? De este lado, la parte maciza. El tau máximo macizo es esta fórmula. Y el tau máximo hueco es toda esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hasta ahora todo lo que se vio en teoría y lo que vimos es para macizo. Bueno, igualamos tau máximo macizo con tau máximo hueco. Entonces, ¿qué hice? Quiero ir rápido con esto, chicos, porque este es este, y este que está acá es este, ¿no es cierto? Entonces, 16 se va con 16, momento torsor con pi, y llegamos a esta fórmula. Que diámetro al cubo macizo es igual a diámetro exterior. A ver, esperen, vamos a hacer una cosa. Voy a tener que achicarlo. Voy a escribirlo acá al costado. Digo porque yo voy a decir, por ahí si lo ven escrito, el diámetro 2, voy a escribir el 1 solo nomás, ¿eh? El diámetro 2 es el exterior, ¿está bien? Llegamos a una relación que el diámetro al cubo del macizo es igual al diámetro exterior al cubo multiplicado por un valor que va a ser menor que 1. Por esta relación que hay entre el exterior y el interior. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que estamos buscando es un diámetro de una sección maciza que sea equivalente o que sea igualmente resistente a una sección hueca. Esto, lo que estaba en la teoría. Este volumen de tensiones que les mostré tiene que ser igual a este volumen de tensiones, acá este trapecio que se formaba acá. Lo que necesitamos es que lo que resiste el macizo sea igual a
No igual en diámetro, no igual en medida, pero sí igual resistente a ver. Ahí está. Igualmente resistente a una sección acá. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a hallar, tenemos que, vamos a despejar acá. Fíjense, tau máximo macizo, ¿se acuerdan de la fórmula de acá arriba, no? Esto lo que estoy haciendo es, empecé a copiar de vuelta la fórmula de acá arriba. Despejo momento torsor. Entonces, si despejo momento torsor, tengo pi que pasa multiplicando, diámetro al cubo macizo que pasa multiplicando y el 16 dividiendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ¿no? ¿Sigo? No, no hay pregunta, profe. Bueno, bueno, me alegro. Díganme porque veo que estamos corriendo con el reloj, pero entonces, en vez de escribir diámetro macizo al cubo, voy a escribir su equivalente. ¿Qué era esta igualdad? No pierdan de vista esa igualdad, que es un diámetro igualmente resistente pero hueco. Cumple la misma función. O sea, el diámetro macizo, obviamente es diferente al valor del diámetro hueco, pero tiene que tener la misma resistencia. Reemplazo diámetro por lo que está acá, pongo acá, lo escribí con letras, y acá 800 por pi, por 15 centímetros al cubo, por 1 menos, diámetro interno era 10 a la cuarta, dividido 15 centímetros a la cuarta, dividido 16. Entonces, lo que yo obtengo es que, este es el resultado, acá, lo pongo ahí en 4,25, que es más fácil acordarse que 425.424. Lo que me está diciendo es, acá, sé que me quedó medio chico ahora, creo que lo alcancen a ver, que este diámetro propuesto de 15 centímetros y el diámetro interno de 10 me está resistiendo 4,25 tonelámetros. Eso fue lo que calculamos recién. Ahora vamos al segundo punto, que tenía que ser con el mismo peso, el eje hueco, un eje macizo. ¿Cómo hacemos el peso del eje hueco? El volumen por el peso específico, ¿no? ¿Cómo hacemos el volumen? El área por la longitud, por el peso específico. Pi, la diferencia de los radios, ¿no? Por la longitud del cilindro, por gamma. Pi 7,5, porque era 15 el diámetro interno 5, por 120, centímetro cuadrado y centímetro cuadrado con centímetro, vamos a hacerlo. Les muestro porque en el parcial pasó un par de veces. Este sería con este, entonces me quedan kilos. Entonces, ¿qué tengo yo? Que el peso del cilindro hueco que vimos recién, de 1,20 m de longitud, 15 de diámetro exterior, 10 interior, nos pesa 91,85, 92 kilos. ¿Qué es lo que nos pedía el ejercicio? El mismo peso de material. Entonces, esta era la condición del ejercicio. Un eje macizo que pesa igual que el hueco. Entonces, este es más fácil, porque tenemos un solo radio, ¿no? Pi por el radio al cuadrado del macizo, del eje macizo, por el L por el gamma. Despejo, si despejo radio del macizo al cuadrado, ¿qué es? 91,89 dividido pi, dividido L, dividido gamma. Y me da que el radio es 5,52, por lo tanto el diámetro es 11,85. Perdón, 11,18. ¿Qué vemos hasta ahora? Que el macizo es más chico y el hueco, igualmente resistente, es más grande. Pero tenemos mucho más material y lo podemos optimizar mejor por lo que era el momento de inercia. ¿Cuánto aguanta
o cuánto soporta un eje macizo que pese igual que el anterior, y bueno, lo sacamos de acá. Fácil, la fórmula la del espejo, ¿se acuerdan? Bueno, la fórmula del espejo era M sobre W, pero W yo ya lo reemplacé acá, el módulo resistente. Entonces, de vuelta, la fórmula, momento torsor, lo tenemos que averiguar, entonces pi pasa multiplicando, diámetro al cubo macizo pasa multiplicando, dividido 16. Ahora, ¿cuánto soporta el eje macizo, que pesa exactamente lo mismo que el otro? 2,19 tonelámetros. ¿Y cuánto soportaba el eje hueco? Lo voy a hacer así, acá para que vean. 4,25. El mismo peso, el mismo 1,20 m, el mismo material. Lo escribo acá. Soportaba 4,25 tonelámetros. ¿Qué conclusión podemos llegar? ¿Alguno que se anime a decir algo? ¿Algún voluntario? ¿Alguna conclusión después de varias explicaciones que di? ¿Esto es hueco? Perdón, esto es macizo. Esto es macizo, esto es hueco. ¿Alguna conclusión? ¿Alguien? Hicimos los números, ¿eh? Están acá, ustedes lo están mirando, ahora se los subo. ¿Una conclusión? Usamos eje hueco. El momento torsor del macizo es casi la mitad que el de hueco. Exactamente, y fíjense Eso lo es que por estás el diciendo vos. momento de inercia, dijo. ¿Cómo? ¿De vuelta? ¿Dijo algo del momento de inercia, puede ser? Claro, porque se acuerdan que era la inercia polar. Y la inercia, está en la teoría. Está en la teoría. Fíjense que la inercia polar, cuando se fue describiendo, cuando se dedujo la fórmula, incluso van a ver que era un ρ variable. Mientras más material esté, a ver, yo lo hago el gesto acá de vuelta. Si está concentrado el material cerca del centro, tiene poca inercia polar, pero si el material lo alejamos del centro, la inercia polar es mayor porque era, ¿se acuerdan? El diferencial de área por el ρ al cuadrado. Mientras más lejos esté, más inercia polar tiene. Entonces, fíjense, hasta ahora que hicimos, el eje hueco soporta 4,25 tonelámetros. El eje macizo, 2,19. Pero vamos a la siguiente condición que nos daba el ejercicio también, más condición, no, en el enunciado, para también un eje hueco con el mismo peso, pero con un diámetro exterior de 20. O sea, macizo, 2,19. Hueco, un cachito más, soportaba 4,25. La misma cantidad de material, pero más alejada, ¿qué tendría que suceder? Resiste más momento. Sería más que 4, ¿no? Porque está más alejado del centro. Y tendría que exactamente, estaba mirando que justo no tenga el resultado ahí. Tendría que ser incluso más que 4, porque la misma cantidad de material, en vez de concentrada, está alejada del centro. Ahora, el mismo peso, ahora de vuelta, peso hueco va a ser pi, el área, ¿no es cierto? Pi por el radio cuadrado. Esa área por la longitud nos da el volumen, y por gamma el peso específico, ¿no? Seguimos con el mismo peso, 91,86. Ahora, tenemos el radio exterior, que es 20. ¿Se acuerdan? El radio interior no sabemos, pero ¿qué sí sabemos? Que tiene que pesar lo mismo. Entonces, lo único que hacemos es pasaje de término. El radio interior es nuestra incógnita ahora. El radio exterior es 20. Estos datos, pi es dato, L1,20 y este es el dato también. Entonces, R2 lo paso restando, y acá lo único que hice entre este punto y este punto es cambiar los signos, ¿no? R1 al cuadrado, entonces puse R2 menos 9,89, despejé raíz cuadrada. Voy muy rápido en esto, me van siguiendo, porque esto es geometría nomás, es área, volumen y esas cosas.
¿O voy muy rápido? No, profe, hoy. Bueno. Bueno, lo van a tener esto igual, porque es parte de lo que incluso el ingeniero siempre le dice, que en algunas cosas de estas son muchos conceptos que tienen que tener. Entonces, fíjense, radio 1, el radio interno que no sabíamos, sí sabemos que es 20 el externo, pero que tiene que pesar igual. Entonces llegamos a que el radio 1 es 8,29. O sea, el diámetro interior, 16,58. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la misma fórmula que hoy, que teníamos acá, esta también. Y ahora miren, qué interesante, ¿no? Que el momento torsor que soporta en la misma barra, o sea, no la misma barra, perdón, el mismo peso, la misma cantidad de material, pero lo alejamos más, soporta 6,63. Yo voy a volverle a anotar los números. Cuando era macizo, pesaba 2,15, 2,19, perdón. Pesaba el momento torsor. El momento torsor que soporta la misma barra, con la misma cantidad de kilos, 2,19 tonelámetros, ¿no? Cuando era hueco, pero el diámetro exterior era 15, era 4,25, si no me estoy acordando mal. Y cuando el diámetro exterior era 20, soporta 6,63. Y ahora sí, entonces, de vuelta, pasando el limpio, ¿qué conclusión llegamos respecto de la sección maciza? Y después por ahí le puedo llegar a preguntar por qué. Que siempre mejor la hueca, ¿no? Ujú. Con el mismo supuestamente material y todo, resiste mucho más que la sección maciza. Exactamente. De vuelta, ¿por qué? Porque el material está alejado del centro. Y todo lo que tiene que ver con la inercia, mientras más alejado esté del eje, en el caso de lo que era la flexión, ¿se acuerdan? O en este caso que es el momento polar de inercia, alejado de un punto, mientras más alejado, más resiste. Entonces, lo único que hicimos acá fue nada más que trabajar con, en vez de con el diámetro macizo, trabajar con un diámetro hueco. ¿Y dónde viene la relación de lado o de diámetros? Acá. Y va a cambiar la hoja. Es esta. Este valor es un diámetro equivalente hueco que resiste lo mismo que un diámetro macizo. Esta fue la conclusión que se llegó acá, con este. Ahí. El diámetro macizo, en lo que tiene que ver con cuando estamos calculando con la fórmula de la tensión, ¿no? Este es el diámetro macizo, este es el diámetro equivalente hueco que resiste lo mismo, ¿eh? No el mismo diámetro, porque el mismo diámetro estamos hablando de 10, 10, y adentro cambiaría. Ahora, fíjense que es interesante que esto está también en relación. Piénselo de esta manera. Si el diámetro este es 20 y este es 10, 20 acá abajo y este es 10, este número no va a ser lo mismo que si este es 20 y este es 15. O sea que en la medida que nos vamos haciendo cada vez más finito esas paredes, la resistencia va a ser mayor, pero ya llega un punto, como también se vio en teoría, que hay, como por ejemplo el ejemplo que da el ingeniero siempre con las latitas de gaseosa, ¿no? Entonces de esa manera nosotros no es que podemos hacerlo infinito y con un diámetro o un espesor muy chico. Hay una relación. Ese es para otro tema y avanzar mucho más con la teoría, pero no es este caso. ¿Alguna pregunta sobre los 3 ejemplos que les mostré? ¿Se entendió los pasos? Las fórmulas son las mismas nomás, ¿eh?
¿Continúo? Sí, profesión. Bueno. Voy a mostrar, bueno, ya que estamos con las otras secciones, también en la teoría, vamos a la teoría, también se explicó, bueno, qué pasaba con una sección que no era, a ver, ya llegó, cuando no era circular. Parte de lo que vieron al principio, dentro de las hipótesis, es que las caras permanecían planas, o sea, rotaban entre sí las caras, pero no se alabeaban. ¿Qué pasa cuando son secciones, como en este caso, rectangulares? Las caras sí se alabean. Ahora, fíjense que se explicó también en la teoría que en este caso no se aplican las mismas fórmulas anteriores porque se alabean las caras. Hay otras fórmulas que son muy sencillas. Tau máximo es la tensión A. ¿Cuál es la tensión A? La tensión máxima está en el lado menor y la tensión mínima en el lado mayor. ¿Sí? Tensión máxima corresponde al lado, por ejemplo, ¿cuándo van a ser iguales las dos? Cuando sea cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la tensión A, llamada A, es la máxima, y se corresponde con el lado menor, y con el lado mayor, que sería en este caso A, la tensión B. Entonces, fíjense que cuando son secciones rectangulares, se aplican simplemente unos coeficientes, y después A por B cuadrado, esto es geométrico, el lado. Nada más. Acuérdense que lo que le estaba mostrando recién, ¿no? Si es un rectángulo, estos valores son diferentes. Si es un rectángulo, va a cambiar. Entonces, ¿cómo se calcula? La deformación con esta fórmula. Momento torsor dividido G, que es el módulo de elasticidad transversal, por el coeficiente C2. ¿De dónde sale el coeficiente de la relación de lados? Entonces, fíjense que es bastante sencillo calcular cuando es sección rectangular. No vamos a hacer un dimensionamiento, yo le voy a mostrar cómo se hace, un ejemplo nada más, y lo van a calcular ahora para la tarea y les voy a mostrar qué es la tarea. ¿Por qué? Porque siempre vamos, si es rectángulo, a menos que le digan cuál es la relación de lados, si no van a tener una ecuación con dos incógnitas. Y uno dice, sí, pero yo tengo dos ecuaciones y a una la pongo en función de la otra. Bueno, pero no era el caso este de lo que queremos explicarles. Sí decirles que cuando no son circulares, las secciones se alabean, no permanecen planas y se ocupa esta fórmula. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Fíjense acá, es cortito, ¿ven? Que son cortitos, todos los ejercicios estos son cortitos. Y nosotros tenemos el lado A, el lado B, las fórmulas que les mostré recién, y acá si bien dice alfa y gamma, era porque yo en el momento que di la clase usé otra tabla. A ver, esperen que la... A ver, esperen, ya se la busco. Si no... Bueno. Esta es la tabla que ocupé, que tiene un poquito más de relación en cuanto a datos. Fíjense que ahí tiene otros valores más, por eso lo de alfa
y beta, ¿no? Alfa, beta y gamma. En conclusión, siguen siendo los mismos coeficientes. Los mismos coeficientes que en la teoría tienen como C1 y C2. Que se llamen C1 o C2, se llamen alfa o beta o gamma, son los mismos. Entonces, bueno, voy a seguir con el ejercicio que lo tengo acá resuelto. Tensión máxima A, que se corresponde en este sentido, ¿no? El lado más cortito, es momento torsor dividido... Esperen que está acá. En este sentido, momento torsor dividido alfa A por B al cuadrado. El otro valor es gamma por el valor que se obtuvo acá arriba. Y fíjense que el valor gamma, salvo cuando es cuadrado, después siempre es más chico que 1, ¿no? Porque habíamos dicho que ese valor de tensión era menor. ¿Me van siguiendo entonces? Fíjense, sacan un valor, que es el máximo. El otro valor es algo, este gamma, es algo del valor máximo. Que si A dividido B es 1 cuadrado, son iguales. Y si no, a partir de ahí es más chico. Y bueno, y acá lo que tiene que ver con la deformación, que es el valor beta, que como se vio en la teoría. Entonces, ¿qué hacemos con esto cuando son secciones rectangulares? Bueno, los ejercicios que nosotros le damos a ustedes, como les explicaba, si no tenemos una función de la otra, es simplemente aplicar la tabla. Tensión máxima en el lado B, que es algo de la máxima, y la rotación que hay entre una cara y otra, entre los extremos de la barra. Por ejemplo, si A sobre B, o sea, A sobre B, la relación es 2, acá tenemos los coeficientes. A ver si puedo... ¿Se ve muy chiquito o va bien? No se ve bien, profe. Total, lo que necesito es que vean el 2 nomás. Entonces, entrando por la relación de lados, vamos acá a relación de lados, 2 alfa, 2,46, 2,40. O sea, esperen. Así. Relación de lados es 2 y obtenemos estos tres valores. 2,46 de alfa. Bueno, algo pasó acá, del pizarrón se habrá copiado, pero es 2,29 y 0,795. Gamma. El momento torsor es un valor 1 tonelámetro. El G, ¿se acuerdan? Módulo de elasticidad transversal. Y la longitud de la barra, 2 metros. Entonces, es aplicar la fórmula. Tensión máxima en A es 10.000 kilogramos centímetros por el valor, esta es la fórmula, esta es acá, y llegamos que el valor máximo es 1.626. Supongan que hubiera sido la tensión admisible 1.600, le pegamos en el palo ahí y estamos afuera. Pero no quiere decir que se va a romper por pasarnos por 26 kilos, pero estamos muy justos. Y si el criterio es menos que 1.600, habría que modificarlo. Pero porque es el valor máximo, acá. Después, un par de milímetros más arriba ya no va a tener el valor máximo, porque va a ir disminuyendo hasta este punto que se hace 0. Y a partir de acá aumenta. ¿Cuánto es el valor tau sub B? Este máximo acá. La fórmula es esta. Y reemplazamos simplemente acá los coeficientes. Es casi un 80% el valor del máximo que calculamos recién, 1.292. O sea, de este lado no hay tensiones que superen, por ejemplo, si fuera 1.600. Y la rotación que nosotros tenemos, aplicamos la otra fórmula. Venimos acá.
con el 0,229, que tendría que estar acá el beta, y llegamos a que el phi es 0,098 radianes, o sea, 5,66 grados. Habría que ver cuál hubiera sido la condición, que en este caso solamente lo calculamos. ¿Alguna pregunta sobre este cuando no es circular? Es aplicar la fórmula, pero ¿alguna pregunta antes de borrar todas las líneas? ¿Esa tabla está en el campus, profe? Estaba en la teoría. No, perdón, la tabla esta no. La voy a subir. Esperen que me anoto, porque si no... Para usar las mismas letras. Que recuerden que es lo mismo que el ingeniero le había puesto esto como C1 y acá el C2, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Las fórmulas son las mismas. Es algo, un coeficiente. ¿Por qué es todo esto? Porque, a ver, esto es lo que yo ya le puse en el campus. Vamos a mostrarle acá, donde dice unidad 11, torsión. Ahora yo le voy a mostrar un ejercicio más que tiene que ver con potencia. Un ejemplo, que hay una relación entre lo que es momento torsor y potencia, y que son lo que probablemente ocupen ya a partir del año que viene. Esto es lo que puse, dimensionar las barras en 1 y 2. O sea, fíjense que el diámetro no es conocido. Está la longitud, el tau admisible. Mu es porque se había visto que, lo anoto acá por las dudas, que el módulo de elasticidad transversal es E, el módulo de elasticidad longitudinal, dividido 2 por 1 más el coeficiente de Poisson. 1 más mu. Entonces, en vez de yo darle el G un valor genérico, fíjense que lo tienen que variar un poquito nomás. Acá está el módulo de elasticidad longitudinal, este sería 2.100.000. 2 Sí, yo, es 2. profe. ¿Cómo? No, disculpe. 2, 1 más mu. Mu es este valorcito que está acá. Acá está la rotación máxima. ¿Y cómo lo tienen que calcular? Por tensión y verifican deformación, y por deformación y verifican tensión. Los primeros dos ejercicios, los dos los vimos en la clase pasada, es dimensionarlo. Y los otros dos, el 3 y el 4, hay que averiguar, porque ya es dato. Ahí rayé demasiado. Ya es dato diámetro. Entonces, ya tienen el diámetro, lo que tienen que hacer es calcular el valor de momento torsor máximo. ¿Está? Y lo que les hice, nada más... ¿Cómo? ¿Qué es lo que hicimos hoy? No, porque esto es macizo. Lo que hicimos la clase pasada, calcular los valores máximos. Ah, está. Que de hecho, como les mostré recién al empezar la clase, hay varios ejercicios resueltos ahí en la carpeta de la compañera de ustedes. Ahora, fíjense que acá lo que yo hice, un ejercicio para que apliquen la tabla, para una sección rectangular de 5 por 12,5, calcular el momento máximo tal que no supere 1 grado. ¿Qué va a pasar? Por eso le estoy mostrando justo esto acá. Está el G, está la longitud de la barra y no tiene que superar 1 grado. Entonces, ¿cómo harían el ejercicio? A ver. Si estuviéramos en clase y presencial, les diría, a ver, ¿qué hacemos acá? Empiecen a escribirlo. ¿Cómo lo harían? Hasta que ahora nos quedó el enunciado de vuelta. Ahí va otra vez.
calcular el momento máximo que haga que no supere 1 grado. Máximo momento que no supere 1 grado. ¿Cómo lo harían? A ver. No, este no, ahí. Miren esta fórmula. ¿Cómo harían ahí? Yo no le hice el ejercicio, se lo estoy haciendo, le estoy orientando, pero lo único que tienen que hacer es qué hay que hacer ahí. ¿Cuál es el momento máximo para que no supere 1 grado? Uy, 1 grado. Despejamos el momento máximo y donde está phi le ponemos el grado. Exactamente, en radianes nomás, ¿eh? Acuérdense que va radian. El beta lo sacan de la tabla, el A es dato, el B es dato, el G es dato. Sencillo, ¿no? Lo Ahí único que para tienen... sacar eso dividiríamos 12,5 sobre 5, ¿no? Sí, Digamos la exactamente. tabla. Y ahí van a la tabla y obtienen el valor beta. Y lo que van a hacer después, una vez que tengan ese valor de momento máximo, lo reemplazan acá y verifican que el tau máximo no supere... Ah, eso no lo escribí, ¿no? Me parece que no se lo escribí. Si no, ya lo dejamos grabado y ahora lo... Acá. No, no le puse el... Ya lo edito. Que no supere 1500. Si no lo hago ya, después digo tantas cosas que... tengo que escribir, voy a escribir así, tau máximo, ¿sí? Porque si no tengo que ver cómo... Tengo que entrar en el... Esto lo copié del Excel. Pero se entiende tau máximo ahí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Ya estamos terminando el año, así que... No tiene que superar ese valor, tienen que verificar nomás. Entonces, tal como dijo el compañero de ustedes, van a entrar con la tabla, ya tienen momento máximo, bueno, en este caso es incógnita, tienen la deformación, obtienen el valor máximo, y de ahí lo reemplazan en la otra ecuación y verifican que las tensiones máximas sean menor que el 1500. ¿Está bien? Así practican un poco el ejercicio. Ahora, ¿alguna pregunta sobre ese? Y le muestro un ejemplo de lo que es potencia. Si van a preguntar qué va a entrar en el parcial, no van a ser 3 enunciados como esto, ¿eh? Quédense tranquilos, van a ser ejercicios similares a los vistos hasta ahora, como los que de la tarea. Y esto es el concepto que tienen que saber para la teoría. Entonces, si ustedes hacen la tarea, yo si bien le puse para el 16, lo que le mostré recién, no hay razón de que no lo hayan practicado. Este ejercicio no lo hayan practicado en el sentido de que lo hayan hecho, ¿no? Vamos acá. Fíjense que acá tienen de clase, y habíamos visto de clase, varios ejercicios que hay que calcular el momento máximo. ¿Sí? Y acá hay varios ejercicios que dimensionaban. O sea, acá hay lo que vimos en clase, están ejercicios resueltos y en base a lo que yo les planteo, varía solamente algún que otro valor, ¿no? Vamos a este ejercicio que este año lo vimos, y ya que estaba bien acá completo, un árbol de transmisión de 1 metro de longitud debe transmitir una potencia de 700 caballos vapor a 130 revoluciones por minuto. ¿Sí? Eso es lo que le exige a ustedes, el que está fabricando el equipo, ¿no? Sabiendo que las condiciones de trabajo de un árbol que transmite potencia son las que el ángulo de torsión no debe superar. Este es un límite. El tita, ¿se acuerdan? Esto es de teoría, ¿eh? El ángulo tita también estaba en teoría.
Recuerdan, resumen de fórmula, ángulo de torsión unitario. Acá arriba también está la deducción de cómo llegaban al ángulo θ. ¿Sí? Todo esto es la deducción del ángulo de torsión unitario. Entonces, ¿qué le dice el fabricante a ustedes? No, muchachos, miren, lo que yo necesito es que el ángulo de torsión unitario no supere 1 grado. 1 grado cada 15 veces su diámetro. Es en vez de darle el valor redondito, es una condición. Entonces, 1 grado cada 15 diámetros. Y que la tensión admisible sea menor que 600 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, con esta información que nosotros tenemos, la famosa fórmula del espejo, sabemos que el W de la torsión, módulo resistente a la torsión, es pi por diámetro del cubo sobre 16. Lo veníamos viendo desde el principio, desde el día de la teoría, los prácticos y hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, lo que podemos llegar a hacer es obtener el valor del diámetro. Ahora, el momento torsor no es dato en este caso. Todos los ejercicios que yo les di hasta ahora, siempre era un dato el momento torsor para dimensionar, o teniendo el diámetro de la barra, un valor, el momento torsor, que teníamos que saber cuánto era el máximo. De hecho, el ejercicio de la sección hueca en todos los casos fue momento torsor, hueco, momento torsor macizo, momento torsor, otro hueco más grande. Esta relación que está acá, la pueden conseguir en internet. Fíjense que puse acá, relación entre torque, potencia y RPM, y me apareció la fórmula. Y si bien caballo-vapor no es lo mismo que... no, sí, está bien. Esto en inglés. Está bien, no dije nada. Se me escapó. Pero fíjense, acá que es kilo por metro. O sea que si quiero hacer en kilo por centímetro, que es la unidad que desde que ustedes vieron mis primeros ejercicios siempre usamos la misma kilo por centímetro, porque los datos están 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado, tengo que multiplicar por 2 ceros más, ¿no? Bueno, y ahí hay varias veces, lo van a encontrar en varios lugares, la misma fórmula. Entonces, HP por 716 dividido en las revoluciones por minuto. Si no, bueno, no importa. Entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio de potencia respecto a todos los anteriores? Y que el valor no está dado en el momento torsor. Pero sí sabemos que el momento torsor es 7.620, la potencia, dividido las revoluciones. Y de ahí, esto nomás, lo que cambia este ejercicio respecto del resto. Y a partir de acá tenemos el valor del momento torsor, venimos a la fórmula, lo colocamos, y sabemos que la barra, si fuera maciza, tiene que tener 13,32 centímetros de diámetro para que resista los valores de tensión. ¿Qué podemos averiguar también? Porque teníamos una condición, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una condición que el θ, el ángulo de torsión unitario, no tenía que superar 1 grado cada 15 diámetros. Bueno, entonces hacemos acá, recuérdense que tanto el θ como el phi siempre son ángulos que están en radianes, ¿no? 15 veces el diámetro, porque si hacemos 1 dividido esto, nos va a dar en centímetros. Entonces, convertimos la unidad y tenemos 87,35 por 10 a la menos 6 radianes por centímetro. Entonces, ¿cuánto es el θ? Y bueno, la fórmula que vimos, les mostré recién, incluso que está en la teoría. Momento torsor, G por inercia polar. ¿Qué era la inercia polar? Pi por diámetro a la cuarta sobre 32. El momento torsor lo teníamos.
que es el valor que calculamos acá. O sea, quiero mostrarles que este ejercicio lo único que tiene es que convertimos de potencia y revoluciones por minuto a momento torsor, y que en vez de darle un ángulo phi final de rotación entre principio y fin, es una barra que no tiene que tener una deformación unitaria. Entonces no trabajamos con el phi sino con tita. Acuérdense que phi es tita por L. Y de ahí es que la famosa fórmula que ocupamos una y otra vez es phi. ¿Ven? Esto es tita, ¿no? Tita es esto. De ahí la fórmula que ocupamos una y otra vez era momento torsor este era, ¿se acuerdan la? Y acá le voy a poner para que quede la diferencia nomás, L, ¿ven? La que está acá. Esto era la rigidez a la torsión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene nada más este ejercicio respecto al otro? Entonces, que en vez de darle momento torsor, se les da potencia y revoluciones por minuto, pero es una fórmula. Y en vez de darle phi, rotación entre el L total de la barra, es una rotación de acuerdo a una distancia. O sea, 15 veces el diámetro, no, la rotación, el ángulo de torsión unitario. ¿Sí? Porque fíjense que acá no hay barra. Acá no hay longitud si la barra tiene 1 metro, 2 metros, 5 metros. No tenemos barra, la longitud. ¿Qué es lo que nos está diciendo cuando calculamos esto? Que por deformación vamos a necesitar una barra de 14,19 centímetros. Y por tensión necesitamos una barra de 13,32. ¿Qué barra es la que hay que adoptar? ¿13,32 o 14,19? O redondeamos en... ¿Se acuerdan que los ejercicios de la práctica redondeamos al centímetro, al entero superior? ¿14 o 15? ¿Cuál tiene que terminar este ejercicio? En 15. ¿Y por qué en 15 y no 14? Porque nos dio 14,19. Si le damos 14 va a quedar como muy jugado ahí con el diámetro. Exacto. La rotación, o la deformación, ese angulito tita, que, unitaria, ¿no? Acuérdense que no es el total de la barra, no es el phi. La unitaria va a ser más grande que la condición que nos pedía el fabricante. Por el otro lado, adoptando 15, no solamente cubrimos por deformación, sino que también nos sobra un poco respecto de torsión. En este ejercicio que había que calcular 2 diámetros diferentes por distintas condiciones, bueno, la conclusión final tiene que ser el diámetro que nos cumpla con las dos a la vez. Y otra vez, una vez más, les muestro que siempre, desde que vimos ley de Hooke, tenemos las dos condiciones, por tensión y por deformación. Todo lo que hemos hecho, tracción, cables, torsión ahora, flexión, ya sea simple, oblicua, transversal, siempre fue tensión y deformación. Capaz que corrí demasiado, pensé que no me iba a alcanzar el tiempo. ¿Alguna pregunta? Fíjense que a este ejercicio yo no le estoy dando una tarea para este ejercicio. Para este. Los otros sí. Pero esto es una aplicación de la torsión, ¿no? Lo que van a ocupar ustedes. Esto es muy probable que se la terminen aprendiendo de tanto usar en próximas materias. Y lo mismo con lo que tiene que ver con este ángulo tita, que va a ser una condición siempre de diseño. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, eso que multiplicó 700 CV por 180 RPM, eso es la conversión nomás, ¿no?
Claro, es para pasar esto que está acá a momento torsor. O sea, este es un valor para la conversión de unidades. El N este, bueno, 700 caballos vapor. Ah, porque me Es había la un- confundido porque en internet era 7,716, por eso no sabía Claro, bien si claro, era. está bien, tenés razón. Para que, como creí que me iba a faltar tiempo, no lo hice. Mirá, este 7,16, perdón, 716 dan kilo por metro. Al usar yo siempre kilo por centímetro, serían 2 ceritos más. ¿Sí? Bueno, ahí faltó el decimal. Pero fíjense que yo, es costumbre mía, tantos años usando kilo y centímetro, siempre en vez de quedarme con kilogramo, lo paso a kilogramo-centímetro. Entonces, por eso es que lo que ustedes vieron recién ahí es 716 nomás. Pero daban kilográmetros. Yo lo multiplico por 100 y lo paso a kilogramo-centímetro para trabajar todo con centímetros. No sé si eso era tu pregunta. Sí, sí, esa era mi consulta. Porque no sabía dónde salían esos datos que estaban ahí. Este es un valor de conversión, así como, por ejemplo, vieron que una pulgada es 2,54 centímetros. Bueno, eso es un factor de conversión entre lo que es la RPM, el caballo vapor, y pasar a kilogramo-centímetro en este caso. Es un factor. Bueno, ahí ya vimos todos los ejercicios que corresponden al capítulo esta unidad de la torsión. Profe, Sí, por favor, una consulta. ¿De dónde salía lo último? Donde aparece Phi, creo que es. Está debajo de Tita, abajo. Al último, ¿este acá? donde está esa raíz. Sí. De despejar acá. Fíjense, tita, como le expliqué, hay una diferencia entre el ángulo de lo que es unitario con el phi, que es la longitud de la barra total. Entonces, phi era un dato, una condición, esto que está acá es una condición de diseño. Momento torsor, lo calcularon acá. G, dato. Pi, número, 32 número. Entonces, lo único que hay que hacer es despejar diámetro a la cuarta de acá. Esta fórmula se despejó diámetro a la cuarta. Es esto que está acá. Ah, está, ahí lo anoté. En vez de ¿Sí? poner la D, le puso el. Sí, Ah, el simbolito. eso. Sí, está Claro. bien. Sí, sí, Está está bien, bien. tenés razón. Ahí. Bueno, miren, es costumbre también, cada vez que hablamos de diámetro, por ahí. Claro, sí, acá sería phi. Sí, igual se entendió ahora. Ahora ya me quedó claro. Bueno, fíjense que generalmente tratamos de, más que decir las letras, decimos la letra, pero también tratamos de decir lo que significa, ¿no? Por ahí no me di cuenta, dije diámetro, pero claro, venía ocupando phi y phi acá. Pero es un ejemplo, y después con otras materias van a dar mucho más ejercicio con esto. Entonces, de esta manera, recuerden, los ejercicios que les di para la práctica son de los... A ver, acá. No estoy diciendo que van a ser algunos de los del parcial, obviamente va a cambiar los valores, pero de ese estilo de ejercicios, de los que están acá. Dimensionar o hallar momento torsor máximo. Esta es la tarea, quedan 21 días y esto coincide con el parcial. Así que todo lo que vimos en clase, más lo que puedan practicar 4 ejercicios de estos, más uno de sección rectangular, obviamente una repasada en el medio, tendrían que andar muy bien para el parcial.
El parcial del 16 va a ser ejercicios de torsión y ejercicios de pandeo, que los ejercicios de pandeo vamos a ver martes y miércoles que viene. Así que lo que yo voy a ver depende de cómo tengamos éxito, de que el 9 pueda llegar a hacer una clase de consulta presencial y hacer algunos ejercicios, porque